Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este conversatorio, Efectos de la crisis ambiental en la salud mental. Mi nombre es Jorge Reyes, soy el director del Centro IDEARCE de nuestra Facultad de Responsabilidad Social y me da mucho gusto poderles dar la bienvenida el día de hoy a este evento que han organizado nuestras facultades de Responsabilidad Social, Psicología y Bioética. Para dar inicio, me permito presentar a aquellas personas que nos estarán acompañando como ponentes y nuestra moderadora de este conversatorio. Les recordamos que esta sesión se está transmitiendo en vivo a través de Zoom y también a través de Facebook Live en la cuenta de la Facultad de Responsabilidad Social y retransmitiéndose en la cuenta de nuestra Facultad de Psicología. En primer lugar, nos acompaña la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestra en Bioética por la Universidad Anáhuac, México, licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y técnico en Atención Médica Prehospitalaria por Summa AC. Es Scholar Research de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, miembro de la American Society for Bioethics and Humanities, del Colegio de Profesionistas Postgraduados en Bioética de México, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Academia Mexicana para el Diálogo Ciencia y Fe, de la cual también es secretaria general. Ha impartido clases en niveles de licenciatura y posgrado en diversas universidades en nuestro país. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales de filosofía y de bioética, así como organizado distintos foros académicos en diversas universidades a nivel nacional. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación y es columnista invitada del periódico Reforma, Milenio, entre otros medios impresos y digitales. Actualmente es profesora investigadora, coordinadora de investigación y coordinadora de la revista Medicina y Ética de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Bienvenida, doctora de los Ríos. También nos acompaña el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, quien es el director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, México. Él es doctor en Administración Pública por nuestra Casa de Estudios, maestro en Estrategia de Negocios y Administración Ambiental por la Universidad de Bradford en el Reino Unido y licenciado en Ecología por la Universidad del Valle de México. Es consejero en diversos organismos, entre los que destacan el Consejo de la Comunicación, la International Association for Sustainable Economy, Fundación Devlin, Aliarse, la Fundación Alemana Konrad Adenauer, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre muchas otras. Profesionalmente, entre los diferentes puestos que ha ocupado, destaca el de subdirector de Relaciones Públicas en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, secretario técnico de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, gerente de Organización y Desarrollo de Personal en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y asesor de la presidencia de la Comisión Especial sobre Cambio Climático en la Cámara de Diputados. Además, es catedrático en diversas universidades en nuestro país y en América Latina, en donde ha participado como conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Cuenta también con diversas publicaciones en temas relacionados con medio ambiente, responsabilidad social y sostenibilidad. Bienvenido, doctor Santinelli. El tercero de nuestros ponentes es el doctor Enrique Chávez León. Él es médico especialista en psiquiatría, maestro en psiquiatría y psicología médico y doctorando en bioética. Actualmente es el coordinador de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, México. Fue presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, secretario de la región México, Centroamérica y el Caribe de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, secretario de secciones científicas de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, coordinador de la sección científica APAL de trastornos de personalidad y coordinador de la sección académica de trastornos de personalidad de la APM. Adicionalmente, es Fellow Internacional de la Asociación Psiquiátrica Americana, socio honorario de la World Psychiatric Association,
de la Sociedad Cubana de Psiquiatría y de la Academia Mexicana de Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática. Bienvenido, doctor Chávez, gracias por acompañarnos. Gracias. Y finalmente les presento a nuestra moderadora, la doctora Erika Benítez Camacho, quien cuenta con un doctorado en bioética aplicada por la Universidad Anáhuac, México, donde también obtuvo una maestría en psicología clínica y psicoterapia, un máster en formación docente y habilidades para la docencia universitaria y una licenciatura en psicología. Además, cuenta con un diplomado en liderazgo por McGill Executive Institute de Canadá y diversos cursos y diplomados sobre temas relacionados con psicología clínica, psicología del adolescente, prevención de adicciones, liderazgo, docencia, metodologías activas y entre los más recientes, psicopatología, adicciones, suicidio y aspectos psiquiátricos y psicológicos asociados a COVID-19. Es miembro de la American Psychological Association, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales, así como con entrevistas en medios de comunicación sobre temas de salud mental, bienestar emocional, psicopatología, ética y bioética. Es autor y coautor de artículos de investigación en revistas científicas con arbitrajes tanto nacionales como internacionales y cuenta con más de 16 años de experiencia como psicoterapeuta en consulta privada, especialista en adolescentes y adultos. Actualmente se desempeña como directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, México. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros ponentes, a nuestra moderadora, así como a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este conversatorio sobre los efectos del cambio de la crisis ambiental en la salud mental. Les recuerdo también que si tuvieran algún comentario, alguna pregunta para nuestros ponentes, al final de una serie de rondas de preguntas habrá un espacio para poder atenderlas. Les pedimos, por favor, nos las hagan llegar a través del botón de preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo si tienen la versión en español o en inglés de Zoom, para poderlas atender. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y cedo la palabra a nuestra moderadora, la doctora Erika Benítez. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. La crisis ambiental que se ha generado a través del tiempo y como consecuencia de la actividad del hombre ha tenido un impacto directo e indirecto en la vida de las personas. Ejemplos de ellos son el cambio climático, el desarrollo de enfermedades físicas y mentales, el aumento de estrés, la inseguridad alimentaria, el desabasto del agua, la desnutrición y los desplazamientos forzados a los que han hecho referencia la Organización de Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud en sus diferentes informes. El aumento de las temperaturas medias que se registran cada año en el mundo, el agravamiento de las enfermedades circulatorias, gastrointestinales, respiratorias, los efectos crónicos de desnutrición, el desarrollo de psicopatologías y afecciones neurológicas y la exposición aumentada de ciertos grupos poblacionales a desventajas sociales, plantea la imperante necesidad de dialogar sobre los retos a los que nos enfrentamos como humanidad en el presente y en el futuro. Por ello, hemos generado este conversatorio en el cual expertos en las disciplinas de responsabilidad social, psicología y bioética nos hablarán de los efectos de la crisis ambiental en la salud mental y los desafíos de la bioética global a este respecto. Sin más, doy la bienvenida a los doctores Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la Facultad de Responsabilidad Social, el doctor Enrique Chávez León, coordinador de posgrado y extensión de la Facultad de Psicología, y la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte, coordinadora de investigación y coordinadora editorial de la revista Medicina y Ética de la Facultad de Bioética, todas facultades pertenecientes a la Universidad Anáhuac, México. Para comenzar este conversatorio, doctor Santinelli, quisiera que nos hiciera favor de comentar sobre el cambio climático, particularmente si este es un mito o una realidad, pues hay personas, incluso gobernantes de alta envergadura, que han negado su existencia. ¿Qué nos podría decir respecto a eso? Muchas gracias, Erika, por la presentación, la pregunta. Saludo a mis compañeros panelistas, Marieli, Enrique, y gracias a ti que te diste este espacio hoy por la tarde para asistir a este conversatorio, que sin duda es un tema
doctoral, además arropado por nuestro rector, ya que hemos visto en el comportamiento de nuestros alumnos un estrés por un lado, pero también un relajamiento en las áreas verdes de nuestra universidad. Para aquellos que no conocen, los campus de la Universidad de Anáhuac se han convertido en un refugio de flora y fauna, en corredores biológicos, ya que tenemos árboles de más de 50 metros de altura, y vemos hoy que nuestros alumnos, cuando están entre clases, van, se acuestan, leen, tocan instrumentos, se relajan, conversan, y creo que es esta salida, la cual me da mucho gusto, del aislamiento que tuvimos por COVID-19. Sin duda, respondiendo a tu pregunta, Erika, el cambio climático es una realidad. Es innegable, el panel intergubernamental de cambio climático nos dice que hay 95% de certeza que el cambio climático es antropogénico y que está presente. En las últimas 2 décadas se han presentado los 18 años más calientes en la historia de las mediciones meteorológicas desde 1860. Esos son datos innegables de que es una realidad. El cambio climático está aquí, estará por más tiempo, por muchos años más. Sin embargo, es importante que empecemos a tomar acciones de adaptación, por un lado, es decir, cómo hacemos frente a este cambio climático, pero sobre todo de mitigación. Debemos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y como lo dice el último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, publicado el 28 de febrero de 2022, hay muchas otras actividades que están abonando al cambio climático, cuestiones agropecuarias, cuestiones urbanas, cuestiones incluso de transporte, de alimentación, que van más allá del uso de combustibles fósiles. Entonces, es una realidad, tenemos que hacer frente a esta nueva realidad, y con concordancia al nombre de este panel, por supuesto que está teniendo afectaciones emocionales, psicológicas, de manera individual y de manera colectiva en la sociedad, en las personas, y eso es algo que hay que reflexionar para buscar opciones de salida. De acuerdo, entonces, desde su punto de vista, podríamos decir que el cambio climático definitivamente impacta con los hábitos, la calidad de vida, la salud de las personas y las diferentes situaciones en las que se desenvuelve la humanidad. Por supuesto. Dentro de los efectos que se están previendo del cambio climático, y que incluso podría decir que ya los vivimos, como la crisis de hace algunos años de la guerra de Siria por falta de recurso hídrico, que obligó a las personas que vivían en el campo a migrar a la ciudad, y eso generó un conflicto interno entre las poblaciones del ecosistema urbano con los pobladores de los ecosistemas naturales. Vamos a prever los migrantes climáticos. Incluso la ONU no ha establecido el monto, la cantidad de dinero que se tiene que poner en la cuenta que asistirá a los migrantes climáticos, porque es inalcanzable. Es decir, van a existir muchos millones de personas que van a tener que cambiar del lugar donde viven, resultado del cambio climático, ya sea por sequía, ya sea por inundación. Se está previendo que muchas ciudades que están en el lecho de los ríos o cerca de grandes ríos y en las costas van a perder kilómetros de los sitios ya urbanizados. Entonces, eso sin duda afectará el comportamiento, la vida, la forma de trabajo, y sobre todo van a ser grandes pérdidas de infraestructura. Por otro lado, para abordar otro ejemplo, vemos que hay una nueva distribución de las enfermedades. Los mosquitos que se desarrollan en zonas tropicales o solamente en el verano, como es el caso de países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, vemos que hoy en día tienen nuevas distribuciones.
Y entonces encontramos que personas empiezan a padecer dengue, que es una enfermedad transmitida por la hembra de los mosquitos. En el momento ellos son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre, y en el momento de sus picaduras es donde se transmite esta enfermedad. Y ha sido un gran reto porque médicos en algunas zonas del país y en algunas zonas del mundo no se habían enfrentado al diagnóstico del dengue, hasta que de repente surge algún compañero que dice, esta persona tiene dengue. ¿Por qué? Porque viene de zonas tropicales y finalmente por alguna razón cambió de domicilio y ahora se encuentra en otro lugar. Entonces, esta nueva distribución de insectos, de plantas, incluso de animales, y sobre todo de enfermedades, van a ser cosas mucho más recurrentes. Los golpes de calor, hemos tenido grandes muertes. El año pasado fueron más de 5,000 muertes en la India por golpe de calor. 5,000 muertes es una cifra extraordinaria. Nunca antes habíamos tenido tantas personas muriendo por calor y porque no están acostumbradas. Y estamos hablando de la India, no hablemos de Europa, no hablemos de Canadá. Lo bueno es que ahí los aires acondicionados y la prevención permitan, y la atención temprana han permitido que estas personas no fallezcan. Sin embargo, se han sufrido golpes de calor. Y lo mismo tendremos con el frío. Es decir, el frío también, los fríos extremos, las lluvias, pues harán que muchas personas tengan gripas, resfriados, enfermedades respiratorias, que pues tendremos que atenderlas con mayor frecuencia, y eso, al igual que los migrantes ambientales, demandará una gran cantidad de recursos. Entonces, por supuesto, el cambio climático, los efectos de la crisis ambiental están llegando a la calidad de vida de las personas, a nuestro comportamiento, a la felicidad, a la interacción social, y pues es uno de los efectos secundarios ya en la forma de vida de los seres humanos hoy en día en este maravilloso planeta. Muchas gracias. Doctor Chávez, siguiendo esta línea de las enfermedades, incluso las muertes que se generan a partir del cambio climático, si pudiera hablarnos específicamente de la calidad del aire, de la contaminación y del efecto que tiene en el desarrollo de enfermedades físicas, ¿qué nos diría? El cambio climático es una mezcla de diferentes gases de efecto invernadero que afectan nuestro sistema respiratorio. Vemos que en las megaciudades, que dicho sea de paso, de 50 años para acá, el crecimiento de ciudades normales a megaciudades de más de 10,000 personas ha ido aumentando, y esto con la consecuencia de la industrialización y el transporte a partir de combustibles fósiles ha enrarecido la calidad del aire de estas megaciudades. Por lo tanto, el cambio climático está afectando nuestra salud, y por otro lado también debemos de señalar que muchas personas en países en vías de desarrollo siguen teniendo los fogones, ya sea para la cocción de los alimentos o para calefacción dentro de sus hogares. Esa es una de las principales motivos de muerte entre niños de 0 y 5 años de edad, y también de adultos mayores. Es decir, las partículas suspendidas PM10 y PM2.5 aumentan la mortalidad y la morbilidad de los seres humanos. Esto comprobado, insisto, por ciencia. Entonces, con esto puedo subrayar que no es un mito el cambio climático, no es un mito los efectos que está teniendo en los comportamientos, en la salud de los seres humanos. Es una realidad que debemos de enfrentar, que debemos de reconocer, y por supuesto que debemos de trabajar para revertir esta tendencia. ¿Cómo hacemos para darle una calidad de aire
a las personas que viven en estas megaciudades, en estas zonas urbanas tan amplias. Por otro lado, también las sequías harán que por la acción del viento existan más partículas suspendidas. Y eso no es consecuencia de la quema de biomasa o de combustibles fósiles, sino es una consecuencia directa del cambio climático. Yo creo que el hombre ha enfrentado otros eventos adversos en el pasado. No es la primera pandemia que tenemos, hemos podido avanzar a grandes retos. Lo que me preocupa es que esta tensión y estos efectos psicológicos, y voy a añadir también no solo de los temas ambientales, sino post-COVID y de las personas que también han sufrido el COVID-19 y las diferentes variantes, pues se pueda resolver, se pueda enfrentar, porque la crisis que vemos de violencia en partidos de fútbol en nuestro país o de la guerra en Europa, me atrevo a decir, sin datos científicos, esta es una opinión, que probablemente también tiene orígenes en esta tensión que están viviendo los seres humanos, resultados del aislamiento social que vivimos, de la incertidumbre que hemos tenido, y pues algunos autores también hablan que la pandemia ha sido un ensayo para poder enfrentar los retos del cambio climático, así que creo que tendremos que cerrar filas, generar mucho más empatía, mucho más comprensión. La psicología en este campo y la bioética global son elementos fundamentales para poder salir avante de esta crisis que hoy en día vivimos. Muchas gracias. Doctor Enrique Chávez, desde su perspectiva como especialista en salud, en particular en el ámbito de la salud mental, ¿qué podría decirnos sobre la identificación del cambio climático, específicamente las partículas contaminantes y los efectos que vemos en las personas, en las afecciones físicas y el desarrollo de psicopatologías? Muchas gracias por la invitación y las preguntas. Yo creo que es una muy mala combinación el tener una pandemia, el tener cambio climático, las cuestiones de desplazamientos, de violencia, de una guerra todavía local allá en Europa del Este, ¿no? Como que la situación suena muy terrible. Y cuando entramos al siglo XXI y dijimos que el año 2000 era pues una situación difícil, nunca pensamos que 22 años después íbamos a vivir esta situación precisamente, ¿no? Sin embargo, independientemente de que les quiero comentar, hoy oí una noticia cómo había aumentado el número global de demencias a partir de la infección por COVID, que inclusive afecta a las gentes que han tenido enfermedades que son asintomáticas, ¿no? Pues estamos ante la misma situación en cuanto a la contaminación ambiental. Hemos vivido con ella desde hace muchísimo tiempo. A mí me tocó todavía esto del doble no circula o del hoy no circula, con los intentos que se hicieron para controlar la contaminación, ¿no? Y entonces yo reviso las principales revistas de psiquiatría, el American Journal de Psiquiatría, el British Journal, el Lancet de Psiquiatría, los archivos generales de psiquiatría, hoy se llama el JAMA. No voy a encontrar ningún artículo que hable sobre contaminación y enfermedad mental. Ninguno, ¿no? Tiene que ser una revista muy especializada u otro tipo de revistas, algunas de ellas latinoamericanas, para que hablen de la cuestión de la contaminación y la aparición de las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, bueno, pero yo quisiera primero abordar la parte como orgánica, física, ¿no? De la OMS. Ellos en su portal tienen una cifra aproximadamente de 7 millones de personas que murieron por causas relacionadas por la contaminación ambiental, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, 7 millones de gentes en un año, en todo el mundo, puede ser un número grande, pero no tan numeroso, pero eso representaba en aquel momento que 1 de cada 8 fallecimientos se debían a los efectos de la contaminación ambiental. Entonces, viéndolo así, pues es obvio que tiene una importancia capital, ¿no? Es más del 10% de la mortalidad global se deben a la contaminación. Yo no voy a hacer referencia, desafortunadamente, a la contaminación en el hogar, ¿no?
Hace algunos años mi hijo, viajando por encargo de Stanford a África, fue a ver el resultado de sustituir el cocinar con leña con algunas estufas que la misma universidad había aportado, ¿no? Y entonces encontraron que ellos tenían muchísimo menos problemas de enfermedades cardiopulmonares, fundamentalmente porque el problema era la contaminación dentro. Y todavía no nos sorprende en los fines de año cuando oímos una terrible noticia de una familia que murió intoxicada por la combustión de leña o de alguna otra sustancia para poder mantener el calor, ¿no? Entonces, de eso no voy a hablar, voy a hablar del fenómeno global. Y lo primero que debo decir es que cuando uno piensa en contaminación ambiental, pues uno piensa que la mortalidad va a estar relacionada con problemas pulmonares, ¿no? Pues es lo lógico, ¿no? Esto que le llaman las materias suspendidas de acuerdo al tamaño, de 2.5 micras o menos, o de 10 micras o menos, ¿no? Sin duda tienen algún efecto pulmonar, pero no es el único efecto esencialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si revisamos la mortalidad por enfermedad pulmonar, solo el 11% de las personas que fallecieron por contaminación ambiental tuvieron problema pulmonar, ¿no? Bronquitis, enfisema, asma, 11%. Y uno diría, bueno, entonces cáncer de pulmón, 6%. Ahí van, ¿no? ¿Cuántos serán? 17. Y un 3% de infecciones pulmonares en niños, 20%. Entonces el otro 80% ¿a qué se debe? A mortalidad por cardiopatía isquémica y a mortalidad por embolia cerebral. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la contaminación ambiental? Y es realmente, ahorita vamos a hablar más adelante respecto a los mecanismos, cómo se va a alterar el endotelio, o sea, el revestimiento de las arterias, tanto coronarias como cerebrales, pero también pancreáticas, ¿no? Porque estas enfermedades que les acabo de mencionar no son las únicas que pueden ser producto de la contaminación ambiental, sino también la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2, esta que no depende de la insulina, sino que uno lleva su dieta, hace ejercicio y toma medicamentos para mantenerlo a raya, ¿no? Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Pues sí, hay elementos inflamatorios producto de la contaminación que van a generar daños orgánicos, daños en todo el organismo que pueden ocasionar diferentes patologías. Pero antes de terminar con mi intervención, quisiera comentarles algunas cosas, ¿no? Hay varios estudios que suenan muy interesantes, ¿no? Que en donde uno, si va al centro de la ciudad y tiene niveles altos de contaminación, uno siente, bueno, que a lo mejor le arden los ojos o se tapa la nariz o duele la garganta y todo lo demás, pero uno se expone a aumentar el 1 a 3% un riesgo de problema cardiovascular en los días subsecuentes. Nada más por haber ido ahí. Si uno tiene una patología cardíaca, uno tiene más riesgo de desarrollar una complicación unos días después de exponerse. Si nosotros hablamos de una exposición crónica, pues obviamente el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares subió un 10%. Cosas tan extrañas como hipertensión arterial. ¿Qué tendría que ver la hipertensión arterial con la contaminación? Bueno, los estudios demuestran que hay una fuerte vinculación, ¿no? Y es importante el hecho de la exposición, como lo demuestra un estudio en Alemania, en donde estudian a mujeres no fumadoras, para que eso no sea un factor que pudiera de alguna manera influir en cuanto a los hallazgos de cómo puede aumentar hasta un 50% el problema de la contaminación ambiental cuando la persona vive cerca, a menos de 100 metros de una avenida concurrida, ¿no? Y si nos vamos a otros estudios, por ejemplo, el de Reino Unido, en donde estudian más de 30,000 individuos, ¿sí? Entre 40 y 69 años, y lo que van a encontrar es que la exposición a las partículas suspendidas 2.5 o 10 micras, igual que al dióxido de nitrógeno, vamos a encontrar que van a tener un aumento también las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Entonces, estos PM2,5, PM10, óxido nitroso, podemos decir que todos son como diferentes tipos de contaminantes, ¿no? Hay unos que son fundamentalmente polvos y aerosoles, estas, las PM2,5 y PM10, ¿no? Pero también hay gases, ¿no? Fundamentalmente el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y unos que son producto propiamente de la interacción de diferentes gases como el ozono, fundamentalmente, ¿no? Entonces, estamos enfrentando todos estos elementos que curiosamente más adelante voy a hacer mención, como dependiendo, por ejemplo, del trimestre en que la mujer embarazada se expone a diferentes tipos de contaminantes, va a desarrollar problemas depresivos, va a tener problemas de adelanto del parto prematuro y disminución del crecimiento del producto del niño.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctora de los Ríos, considerando esto que nos han comentado los doctores sobre el cambio climático y los efectos de la contaminación en el desarrollo de enfermedades físicas, ¿cuáles consideraría usted que son los problemas que estudia la bioética global que afectan la salud de las personas y, por supuesto, de las comunidades? Muchas gracias, doctora Benítez. Doctor Miguel Ángel, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Un gusto compartir este panel con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, yo creo que deberíamos de partir primero, antes que otra cosa, del entendimiento de lo que es la bioética global, que ya la verdad es que desde que se acuña el término de bioética, primero en el 27 y luego en la década de los 70 con Potter, primero con Fritz Jarry y luego con Potter, pues ya hay claramente una preocupación por aquellos factores que afectan la vida, que afectan la salud, y resulta particularmente importante en 1988 cuando Potter hace esta aclaración de decir, bueno, sí, pero la bioética global, y aquí ya es donde se acuña la bioética global, creo que es importante este rastreo histórico del término, porque Potter menciona con mucha claridad ahí que la bioética global va a ser precisamente este estudio de factores, de fenómenos, de relaciones que pueden afectar la vida tanto de individuos como de poblaciones, tanto en lo individual como en lo comunitario, la vida o la salud, y por eso la preocupación principal con la que Potter lanza este término de bioética global es en términos de una pregunta, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las generaciones futuras? ¿No? ¿Qué futuro les vamos a heredar, si es que les podemos heredar algún futuro? Porque además Potter se empieza a dar cuenta que al menos hay lo que luego se conoce históricamente como las 6 Ps, ¿no? Las 6 Ps, que son estos factores, estos fenómenos, estas relaciones que afectan esta vida y esta salud de los individuos y de las comunidades, dentro de las cuales aquí ya empieza un fenómeno importante, que es la contaminación. Estas 6 Ps, claro, Potter las pronuncia en inglés, pero yo voy a seguir igual este idioma: population, poverty, peace, politics, pollution and progress. Entonces, esto me parece importante porque aquí es en donde ya Potter empieza a detectar que hay de alguna manera una relación entre la contaminación, pero también las dinámicas internacionales, pero también el surgimiento de nuevas tecnologías que están generando problemas a nivel individual y comunitario, repito nuevamente, y por eso la bioética se lanza ahora sí que al estrellato en un afán de tender un puente entre el presente y el futuro, pero también de tender un puente muy importante entre la naturaleza o el medio ambiente en donde estamos insertos y cada uno de los individuos, de tal manera que propone uno de los imperativos fundamentales, que es la interconexión de realidades. Es decir, el ser humano se empieza a dar cuenta de que los problemas que existen en un entorno determinado y que a lo mejor tuvieron su origen en una región geográfica específica, pues de pronto saltan y de pronto empiezan a afectar a otros individuos hasta que tenemos una afectación a nivel global, que es un poquito algunas de las características también de estos problemas. Entonces, contestando a la pregunta que me hizo, doctora, yo creo que estas características que hoy conocemos, que son las específicas para determinar cuándo estamos ante un problema de bioética, número uno, pero además y más importante, cuándo estamos ante un problema de bioética global, que tiene que ver con que sea un problema a escala mundial, que sea urgente de solucionar, que la acción para solucionarlo sea de carácter global, que esté interconectado todas las problemáticas entre sí, pues son problemas desafiantes que no estamos muy lejanos de ellos, más bien que al contrario, a veces atestiguamos que está ocurriendo uno de ellos y de pronto ya tenemos otros 3 encima, solo por mencionar algunos, por ejemplo, y además en el contexto actual, ¿no? Por ejemplo, tenemos toda la cuestión de los conflictos bélicos y los conflictos armados, que a su vez generan desplazamientos y migraciones importantes, escasez de alimentos, escasez de agua, por ejemplo, toda la cuestión relativa al turismo sanitario. Ahora mismo el problema que tenemos en Ucrania, pues da para pensar, porque Ucrania es uno de los países del mundo en donde se practica con mayor facilidad el turismo de fertilidad, es decir, es un turismo ideal para la maternidad subrogada, por ejemplo, y actualmente tenemos muchos niños que nacieron por estas técnicas ahí y que sus padres no han podido irlos a recoger por el conflicto bélico, o muchas mamás gestantes que están ahí atrapadas en un subterráneo y que no. Entonces, es decir, al final del día, estos problemas se conectan con otros de otras regiones, pero que además pues nos urgen a una acción que no es específica de un solo país. Esto es importante. A veces tendemos
y pongo el ejemplo de Ucrania porque es el que tenemos más cerca y el que tenemos más actual, pero a veces estamos pensando que es un tema que le toca resolver a Ucrania o que le toca resolver a Rusia y que mejor nadie se meta. Y me parece que la bioética global lo que nos está enseñando una vez más es que individuo y entorno, individuo y sociedad, países, no pueden quedar totalmente separados, ¿no? Sino que necesitamos una acción global porque precisamente todas estas cuestiones, incluido también el cambio climático, la corrupción, la atención de desastres, las epidemias y las pandemias de la que esperanzadamente estaremos saliendo, pues no sé si meses o en por lo menos algún par de años, y las enfermedades de salud mental que estamos discutiendo en este conversatorio, yo creo que son acciones que nos urge resolver a todos los países por igual, porque aunque sean más marcados en una región, repito, por la interconexión de realidades a la que ya está, nos está llamando la bioética global, pues de pronto se vuelven problemas comunitarios, ¿no? Porque también la bioética global es eso, o sea, nos permite pasar de un esquema del entendimiento del mundo meramente como objeto, meramente como cosa, meramente como recurso, a una casa común, a una esfera en donde los problemas ya no son más individuales, sino que ahora tienen que entenderse de forma colectiva. Yo me quedaría hasta ahí. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Doctor Chávez, puntualizando sobre la afectación en salud que tienen las personas como uno de los efectos del cambio climático, usted mencionaba los mecanismos que operaban a nivel orgánico. ¿Nos podría profundizar un poco más sobre esto específico, producto de la contaminación ambiental? Hice algunas anotaciones en ese sentido, ¿no? Y vale la pena mencionar que todos los efectos que vamos a observar tanto a nivel orgánico como a nivel mental o psicológico, pues tienen en este caso pues un motor claramente físico, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a observar es que todos los contaminantes que enlisté hace un momento van a tener mecanismos parecidos, y sobre todo aquellas partículas y aquellos contaminantes gaseosos que pueden no solo llegar a la parte más íntima de los pulmones, sino también a diferentes partes del organismo y sobre todo el sistema nervioso central. Entonces, la primera cosa que debemos mencionar es un término que ustedes seguramente han oído mucho y que yo también he oído mucho y nunca me ha quedado del todo claro, pero que se llama estrés oxidativo, ¿no? Ese es uno de los elementos. Uno de más fácil explicación sería propiamente los procesos inflamatorios. Y esos procesos inflamatorios son interesantes porque se han vinculado los problemas inflamatorios con diferentes trastornos mentales, principalmente con depresión y con esquizofrenia, pero también se han vinculado a otras patologías mentales, que sería un segundo mecanismo. Un tercer mecanismo son las alteraciones en la liquidez o la viscosidad de la sangre y los problemas de coagulación van a alterar precisamente estos. Y uno más es cómo van a producir una respuesta inmediata de cierre de las arterias, lo que se llama vasoconstricción a través de un mecanismo del sistema nervioso autónomo y la liberación de unas sustancias que se llaman endotelinas. Y las endotelinas, produciéndose en exceso, van a producir dificultades en la circulación y van a producir también problemas en cuanto a la... van a producir problemas de obstrucción fundamentalmente, ¿no? Y entonces, bueno, esto es muy interesante en el sentido de que si nos vamos primero al estrés oxidativo, todos nosotros, los movimientos que hacemos, lo que estamos pensando, la digestión que estamos haciendo, la sensibilidad, todo obedece a que cada una de nuestras células tiene un motor. El motor está representado por las mitocondrias. Las mitocondrias se encargan de producir en cada célula, en cada una de ellas, energía, y lo hace formando una unidad energética potente que se llama ATP, ¿no? Adenosín trifosfato, así se llama. Entonces eso lo vamos a utilizar para que la célula realice todas sus actividades. Cuando uno tiene que echar mano de ese ATP o empieza a formar un exceso de ATP por las cuestiones ambientales, uno va también a liberar una serie de sustancias que son muy reactivas a los radicales libres. ¿Y cuáles son los radicales libres? Pues precisamente las sustancias que se liberan, como por ejemplo el dióxido de nitrógeno, sería un radical libre, el ozono es otro radical libre, ¿no? Entonces, estos elementos van a empezar a intoxicar a la célula, le van a empezar a dañar y van a producir a la larga daños orgánicos que son como mucho, muy aparentes, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos fijamos
En el caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen una frecuencia respiratoria y sobre todo una ventilación, un movimiento ventilatorio mucho mayor, porque no solo están oxigenando a su propio organismo, sino están oxigenando a la persona en gestación a través de la placenta, van a estar respirando con mucha mayor frecuencia y por lo mismo tienen mayor riesgo de aspirar las sustancias contaminantes. Entonces, el efecto que lo vamos a ver, no lo vamos a ver en el producto, sino en la placenta que permite la transmisión de la oxigenación del organismo de la madre al organismo del niño. Entonces, ¿qué va a pasar? Precisamente a través de este estrés oxidativo, al cierre de alguna de las arterias, a la oclusión de algunas otras, a la disminución en la velocidad del flujo sanguíneo, van a producir los efectos que mencioné hace un momento, que son fundamentalmente de disminución del crecimiento intrauterino y el parto prematuro, ¿no? Entonces, si lo revisáramos propiamente a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema cardiovascular, encontraríamos la misma explicación, una alteración en el funcionamiento celular y una alteración en la circulación con el aporte necesario o esencial que consistiría propiamente en el oxígeno. Esos serían, en resumidas cuentas, realmente los mecanismos por los cuales la contaminación en sus diferentes modalidades puede producir las alteraciones tanto orgánicas como mentales de las personas. Muchas gracias. Doctor Santinelli, así como el doctor Chávez nos ha explicado el daño orgánico producido por la contaminación ambiental, hemos sido testigos de cómo el cambio climático ha tenido efectos relevantes también en distintas áreas de la vida, incluso la configuración poblacional. Desde su opinión, ¿los efectos de cambio climático tendrán algún tipo de impacto de manera puntual en las ciudades o en las infraestructuras que hoy tenemos? Por supuesto. De hecho, creo que ese es el problema más grave del cambio climático. Es decir, hay tres fenómenos que parecen que pudiéramos estar hablando de lo mismo, pero sí tienen sus matices y sus diferencias. Este planeta, la maravilla de este planeta, tiene una cosa que los científicos han llamado el efecto invernadero. Es decir, los rayos solares viajan desde el Sol en forma de radiación ultravioleta. Cuando llegan a la corteza terrestre, al mar, se transforman en radiación infrarroja, la radiación del calor, y los gases de efecto invernadero atrapan ese calor, es decir, estas moléculas atrapan ese calor y eso permite la termorregulación de nuestro planeta. ¿Cuál es el gas más poderoso de efecto invernadero? Sin duda el vapor de agua, ¿no? Pero ese no está tutelado por el protocolo de Kioto, porque sería absurdo tratar de controlar la evaporación en este planeta. Esa es una constante, es algo que pues no está variando, a menos que sea por la incidencia solar y por los cambios estacionales. Pero entonces el efecto invernadero es una de las grandes bondades de este planeta, a diferencia de, por ejemplo, la Luna, que cuando uno está en la parte luminosa hay calores extraordinarios y cuando está en la parte oscura hay fríos extremos. Después viene el calentamiento global. ¿Qué sucede? Que conforme los 6 gases tutelados por el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París se empiezan a acumular en la atmósfera. Pensemos que la atmósfera era esta cobija, este suéter que tiene nuestro planeta. Y hoy en día traemos una chamarra muy gorda, una chamarra que está haciendo que este planeta se caliente mucho. Y eso lo que resulta es en el cambio climático. Y ahí es donde están, creo yo, los grandes peligros. El cambio climático nos dice que los eventos hidrometeorológicos van a ser de mayor intensidad y más extremos. Es decir, más frío, más calor, más lluvias, más sequías. Algunos negadores del cambio climático dicen, pues no les falló, ¿no? Pues si llueve mucho es el cambio climático, si llueve poco también, pero perdón, esa es la realidad y así es como se nos presenta este fenómeno. ¿Y cuál es el gran peligro? Por supuesto, tendremos deslaves en la montaña, muchas carreteras, autopistas,
puentes desaparecerán resultado como efecto secundario del cambio climático, de estas lluvias, de estas nevadas. Lo mismo nuestros tendidos de energía eléctrica, nuestras tuberías para dotar a las poblaciones de agua potable, también para extraer de las ciudades las aguas negras y llevarlas, en el mejor de los casos, a las plantas de tratamiento de agua. Pero creo que la infraestructura que está en mayor riesgo son la infraestructura que hemos creado para nuestras actividades agropecuarias. Es decir, la gran cantidad de seres humanos que hoy están en el planeta, que nunca antes habíamos tenido 7,000 billones de personas habitando este planeta. Comemos gracias a las extensiones para los cultivos, a las granjas, donde, bueno, pues se crían los diferentes animales de los cuales consumimos, incluso a las granjas piscícolas, en donde también producimos peces, camarones, etcétera, con un menor impacto al ecosistema marino. Si el cambio climático empieza a afectar esa infraestructura, entonces está en riesgo, pues no solo el bienestar de los seres humanos, que tengamos mucho frío, mucho calor, que nos mojemos o no, sino la proveeduría de nuestros alimentos. Y eso sí es un tema que nos va a generar mucho sufrimiento, mucho estrés, muchos conflictos sociales, y tendremos que tener gobiernos a la altura que puedan hacer frente a esta problemática. Sí, doctor, y sobre todo reflexionando con lo que usted dice y un comentario que nos ponen en el chat que dice que además de que el cambio climático en sí mismo es muy preocupante, es más preocupante que las nuevas generaciones parecen no estar muy involucradas en el tema y serán los más afectados. Es decir, esta problemática no es algo del presente y tampoco es algo del futuro muy lejano, sino que es algo que estamos viviendo en el día a día y que se va agravando de una manera exponencial. Sí, doctora, sí, totalmente de acuerdo, gracias. Doctora de los Ríos, entiendo por lo que nos explicó hace unos minutos que uno de los fundamentos de la bioética global es la interconexión entre las problemáticas y lo que usted llamó entre los individuos y las comunidades, o los individuos y la sociedad. Tomando esto como punto de partida, ¿cómo podríamos entender o reformular el paradigma antropocéntrico para lograr una relación armónica y respetuosa con otras formas de vida con las que usted mencionó que compartimos la casa común? Sí, muchas gracias, doctora. Esto que usted está preguntando es fundamental porque tendemos mucho y hemos tendido por años a tratar de atribuir al ser humano una especie de superioridad por encima del resto de las criaturas. Y creo que el paradigma de pensamiento antropocentrista ha favorecido esta visión. Ahora, no se trata tampoco de cambiar a un paradigma biocentrista en donde ahora estén otras realidades al centro y el ser humano quede un poco subsumido a ellas, ¿no? O supeditado a ellas. Creo que el gran aporte que tiene la bioética global es, y ya lo mencioné también, es el paradigma de entender que el mundo que habitamos es el mundo que somos, es decir, que no solamente lo habitamos, sino que somos esa parte del mundo. Y esto nos permite entender que cada realidad ocupa un lugar importante y especial y específico adentro de todo esto que llamamos casa común, en su momento aldea global, y que ha ido cambiando de muchos nombres, pero que desde la bioética global podríamos decir que es como una esfera, ¿no? Y una esfera en donde ya no se entiende polarizada ni fragmentada, sino que se entiende totalmente unificada y totalmente conectada. Y esto me lleva a también pensar o entender que el situar a la persona al centro como debería de ser siempre y en todo momento, y que a veces pareciera que por el desarrollo tecnocientífico a pasos acelerados nos olvidamos un poquito de eso, debería de ser situar las capacidades y las facultades del ser humano, pero no necesariamente como superiores a las otras realidades, sino como necesariamente
de mayor responsabilidad respecto de las otras realidades. Es decir, yo puedo entender la superioridad de tal manera que me lleve a una relación de poder y de dominio frente a las otras realidades, o yo puedo entender la superioridad de tal manera que me lleve a una adquisición y una comprensión de una mayor responsabilidad. Es decir, sí, el ser humano ocupa un lugar especial, diferente del resto de las realidades, en tanto que tiene una responsabilidad de asumir y de cuidar cada una de esas realidades. Y esto empieza a gestar una especie de ahí nuevo principio que hemos estado discutiendo mucho en bioética antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia, que fue muy importante y que tiene que ver con la afectación también en la salud mental de individuos y de poblaciones enteras, que es este principio de solidaridad global, porque a veces también creo yo que es importante reflexionar sobre este principio, que no es únicamente la ayuda que yo puedo darle a una persona, porque a veces así se entiende el término de solidaridad, el principio de solidaridad, sino entender quizás que la solidaridad es esta capacidad que tenemos para asumir el papel que nos toca dentro de esta casa común que habitamos todos los seres humanos, y de no usurpar quizás otros lugares, o de no creer que porque tenemos estas facultades que solamente nos llevan a una mayor responsabilidad, puedo dominar otro tipo de... Entonces, si queremos revertir un poquito, mitigar un poquito estos efectos, creo que habría que comenzar por posicionar y por entender que las facultades que tenemos en un paradigma antropocéntrico son necesariamente facultades de mayor responsabilidad, no de mayor dominio frente al resto de las realidades, ¿no? Y situarnos en una relación un poco más horizontal con el resto de las realidades y no tan vertical. Y para eso es importante este principio de la solidaridad global. Muchas Gracias. gracias. Doctor Santinelli, una pregunta que seguramente usted escucha constantemente, que no sé si le podemos dar una respuesta puntual y específica, y que tiene que ver sobre qué podemos hacer todos nosotros, no solamente las dependencias gubernamentales o las instituciones privadas, sino todos nosotros como sociedad y como individuos, para poder disminuir o frenar este aceleramiento del cambio climático. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero es informarnos, es decir, esto que estamos haciendo en compañía con la Facultad de Psicología y Bioética, creo que es fundamental, y agradezco la pregunta porque si no, probablemente muchos de los asistentes ya estarían haciendo citas con el doctor Enrique y contigo, Erika, para una sesión psicológica, porque la verdad no es halagueño el panorama que estamos viendo, pero yo creo que en la fe, yo creo que sí hay un mejor futuro, y eso lo recalca el Papa Francisco, y además en su encíclica Laudato Si, de la Casa Común, que ha estado hablando la doctora de los Ríos, el primer capítulo habla precisamente de la contaminación y del cambio climático. Entonces, lo primero es informarnos, estar enterados, porque dicen que lo que la mente no conoce, los ojos no lo ven. Y el cambio climático no se puede ver a simple vista. Necesitamos información clara, precisa, e investigaciones. Entonces, los que están asistiendo aquí y los que vean posteriormente esta plática y todas las pláticas que hay, todos los documentos que hay al respecto, creo que es algo que todos deberíamos de estar haciendo en todos los niveles, en todos los países, y que se convierte incluso en un tema de charla de sobremesa. Segundo, las instituciones pues han arropado el net zero. El net zero carbón neutral nos dice que debemos de disminuir al 50% de las emisiones en el 2030 y al 100% de las emisiones en el 2050. Eso es lo que está haciendo la iniciativa privada y también los gobiernos y algunas organizaciones de la sociedad civil. Pero tú que nos acompañas hoy como asistente y como una persona consciente y preocupada de estos temas, lo primero es tratemos de apagar nuestras televisiones, nuestros aparatos electrónicos con estos dispositivos que conocemos comúnmente como gusanos o como multicontactos, en donde si apretamos el botoncito que está prendido rojo y que además eso está consumiendo energía eléctrica, y con eso se apaga pues el internet, o se apaga la televisión y no queda en stand-by o en espera que nosotros lo prendamos,
eso disminuye muchísimo el consumo de energía eléctrica. Si ya habláramos que tuviéramos una transición energética y esta energía fuera renovable, no tendríamos ningún problema. Hoy en día en este país no tenemos la transición energética y el 90% de la energía, 95% me atrevo a decir que usamos, es proveniente de combustibles fósiles. Entonces, eso tiene mucho sentido. También caminar, el uso de la bicicleta en donde es posible, en donde hay las vías o la infraestructura necesaria, también es algo que disminuye. El poder sustituir nuestros automóviles por coches híbridos o coches eléctricos también es un muy buen apoyo, siempre y cuando el gobierno haga una transición energética, porque si no, lo único que vamos a hacer es cambiar de fuentes móviles a fuentes fijas, es decir, de muchos coches a que todo se esté emitiendo por la termoeléctrica o la carboeléctrica. Y algo que nos ha funcionado de manera extraordinaria en la Facultad de Responsabilidad Social, nosotros inauguramos un huerto universitario por los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 1 y el 2 de pobreza y hambre cero. Y la primera vez que sembramos en este huerto, que dicho sea de paso, era un páramo con pasto amarillo, logramos darle una ensalada a 50 personas. Eso tuvo un cambio psicológico directo con nuestros alumnos, de que se dieron cuenta que con cambios de hábitos para cuidar este huerto, el trabajo lo hacía la lluvia y el sol. Entonces, hoy en día, para los que nos escuchan, pues el tener huertos en azoteas, en traspatio, y además esta cercanía con las plantas, este cultivo, también nos permite relajar el estrés que generamos en el día a día. Y creo que con esas son algunas de las recomendaciones que yo daría para hacer frente a estos temas. Muchas gracias. Desde la psicología, ¿qué podríamos hacer los especialistas en salud mental para disminuir la probabilidad del desarrollo de psicopatologías y sobre todo para aumentar este sentido, sensación de bienestar, de autoeficacia, de percibirnos cómodos, contentos con nuestro entorno? En general, todos en la población, si estamos expuestos, doctor Chávez, constantemente a la contaminación y a estos efectos que ya hemos revisado del cambio climático. Tiene su micrófono apagado, doctor. El doctor Santinelli puso mucho énfasis en la difusión, precisamente, aumentar la conciencia sobre las enfermedades atribuibles a la contaminación ambiental, ¿no? Ese es el elemento fundamental. También ya puso énfasis en el hecho de mejorar el monitoreo de la contaminación ambiental, ¿no? El habitar en los lugares más alejados posibles del tráfico y tratar de mantener un ambiente limpio, el caminar y hacer ejercicio, el andar en bicicleta, usar transportes públicos, ¿no? Son elementos que yo creo que son fundamentales, pero hay como pocos amigos de la salud mental y muchos enemigos de la salud mental, ¿no? Y quizá el principal enemigo de la salud mental es uno mismo, ¿no? Cuando yo enlisto las cosas que debemos hacer para mantenernos sanos, no solo físicamente, sino también mentalmente, la mayor parte de la gente se ríe cuando yo menciono no estresarse, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible eso, no? Pero hay otros elementos que sí dependen mucho de nosotros, ¿no? No consumir alcohol. En algunos lugares se piensa que lo máximo que puede consumir un hombre diariamente son 2 copas y una mujer 1. Y no me refiero que tenga que cumplir con la cuota semanal, pero últimamente dicen que no debes tomar ninguno para que no te arriesgues a desarrollar ningún cáncer de tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, no usar drogas. Y estamos ante una situación problemática. No tuve oportunidad de comentarles, pero cuando un niño vive en un ambiente con alta contaminación, tiene 16 o 17 puntos menos de coeficiente intelectual. Y si nosotros pensamos que lo normal va de 90 a 110, pues el que tiene 110 pues va a quedar en 103 o 104, que todavía es normal, ¿no? Pero alguien que tiene 90 puntos, pues va a quedar ya en la subnormalidad, ¿no? 16.6 puntos. Si está en un ambiente ligeramente contaminado o medianamente contaminado, 7 puntos.
Y 7 puntos son un montón de puntos. Por eso les pongo este realce, porque cuando uno habla del consumo de cannabis, ¿no?, uno puede perder 8 puntos de coeficiente intelectual en la adolescencia. Entonces, si aunamos el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco, la contaminación, pues yo creo que seríamos mucho más inteligentes en este momento si actuáramos de manera más inteligente, ¿no? Pero bueno, son los elementos. Hay otros factores como el sedentarismo, ¿no? De ahí la importancia de hacer ejercicio, el sobrepeso, ya mencioné el estrés excesivo, que yo no sé cuándo es excesivo, ¿no? La falta de descanso. Habitualmente uno debe descansar en promedio entre 7 y 9 horas, ¿no? Hay una U invertida en donde las gentes que tienen menos de 7 horas de sueño y más de 10 horas son los que desarrollan alguna psicopatología. Entonces, el horario de sueño sería lo más apropiado, ¿no? La dieta inadecuada, ¿no? La dieta tiene que ser fundamentalmente verde, fundamentalmente, ocasionalmente carne, ¿no? La falta de control de las enfermedades como la hipertensión, los problemas de diabetes, la elevación del colesterol, los triglicéridos, todas esas cosas que obviamente contribuyen negativamente, por ejemplo, para los problemas demenciales. Y aquí vale la pena mencionar también una cosa que fue muy conocida. Hace algunos años se hicieron unos estudios en perros para ver cuál era el efecto de la contaminación aquí en México, en la Ciudad de México. Y encontraron que obviamente ellos tenían disminución del volumen cerebral, pero también tenían hallazgos parecidos a los que tienen las gentes con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, eso señalaría que tienen un efecto, ese estrés oxidativo puede producir daños importantes, ¿no?, a largo plazo. Pero independientemente de estas cosas que son como muy prácticas, son importantes las relaciones familiares y las relaciones sociales. Hay un estudio en donde determinan el número de años que uno vive por el número de amigos que uno tiene, ¿sí? Y la relación es directa. Más amigos, más años, ¿no? Entonces, estos elementos de interacción, estos elementos de integración comunitaria son protectores, ¿no? Protectores, y no me refiero solo en el sentido psicológico, sino lo que uno platica, lo que uno habla, la forma en que uno se enriquece intelectualmente, nos permite tener una visión más común con el resto de las gentes con las que convivimos. El aislamiento, por más intelectual que sea, la cultura, por niveles más altos que tengamos, si no interactuamos realmente y no mantenemos una vida familiar, como lo demuestran los estudios, sobre todo en poblaciones asiáticas, en donde las personas viven más tiempo por las relaciones familiares, pues en nosotros está la clave, hasta cierto punto, para poder resistir los embates de los enemigos de la salud mental, ¿no? Definitivamente. Con esto terminaré mi comentario. Muchas gracias, doctor. Doctora de los Ríos, ¿cuál sería la propuesta de la Biótica Global para paliar y o revertir la crisis antropológica y medioambiental que vivimos actualmente? Gracias, doctora. Pues yo creo que ya se ha tocado mucho esta parte de caer en la cuenta de la interconexión de realidades, de caer en la cuenta de la natural sociabilidad de la persona, de caer en la cuenta de la responsabilidad compartida, de la necesidad de desarrollar la solidaridad global. Y quizás me detengo un poquito en este punto porque si antes entendíamos que la solidaridad o la entendíamos más en un sentido interno y hacia los semejantes, hacia los comunes, hacia mi comunidad, mi sociedad, mi familia, mis amigos. Yo creo que es momento para empezarlo a entender también de una forma global, que es la invitación de la bioética global, ¿no? Pero sobre todo también yo diría que es muy importante en estas características que yo enunciaba de qué tiene que pasar para que un problema sea considerado, número uno, un problema, número dos, un problema de bioética y número tres, un problema de bioética global. Dentro de estas características, escala mundial, interconexión, persistencia, complejidad, esquema general, necesidad de una acción global, creo que la parte de la persistencia, la característica de la persistencia es de suma valía. ¿Por qué? Porque la persistencia nos deja ver que los problemas no surgieron aisladamente, sino que más bien nos dimos cuenta en un momento determinado por una serie de antecedentes de esos problemas que estamos detectando y por una serie seguramente de consecuencias que van a tener. Es decir, este entender qué pasó antes, que llegó a este punto y a dónde a partir de aquí, qué va a pasar en un futuro, cuáles son los peores y los mejores escenarios, creo que nos permite
ir a las causas, pero las causas más profundas de los problemas. Y estas preguntas, que no son las preguntas inmediatas, que son las preguntas últimas de por qué estamos llegando, por qué tenemos hoy la cantidad de desplazamientos que tenemos, por qué tenemos hoy la cantidad, como decía el doctor Miguel Ángel, la cantidad de sequías, la cantidad de golpes de calor que mencionó, por qué estamos teniendo problemas de este tipo, por qué hay una contaminación, y aquí esto retomo un poco la idea de que en su momento el fundador del personalismo, Monseñor Elio Esgrecha, hacía esta distinción muy valiosa entre contaminación medioambiental y contaminación biológica, que también es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Esta contaminación biológica, que en gran medida viene dada por el avance de la ciencia y de la técnica, pero que va desvinculando la vida natural, que va desvinculando al individuo de su entorno, que va generando vida artificial y que también va contaminando la mente y que también va contaminando pues cualquier horizonte de esperanza que podamos llegar a tener. Entonces creo que es muy importante que analicemos y que seamos capaces desde la bioética global de ubicar esta persistencia en el tiempo, repito, porque los problemas, o sea, este tema del calentamiento global, pues yo creo que venimos hablando de él desde hace fácilmente más de 30 años y seguimos hablando de él y todavía nos sigue pareciendo novedoso. Y yo casi me atrevería a decir, bueno, ¿por qué nos sigue pareciendo novedoso? Pues porque o no lo hemos terminado de entender o asumimos que es un problema de hoy y que se resuelve hoy, cuando ha sido un problema de años y que no hemos ocupado los mismos años en resolver lo que hoy estamos viendo. Entonces, no son, o sea, es como ubicar esta temporalidad, estos antecedentes, estas consecuencias, para echarte un clavado a las causas más profundas de los problemas y desde ahí empezarlos a revertir, ¿no? Esto que comentaba también el doctor Miguel Ángel y que lo matizó después el doctor Chávez, y que está clarísimo en Laudato Si, en el Papa Francisco, estos pequeños cambios de estilos de vida. A veces también tendemos a pensar que es que hay que combatir al Goliat y lo que hay que hacer es empezar por pequeños cambios, pequeñas incorporaciones de otros estilos de vida, ¿no? Más sencillos, más austeros, y eso le va a ir abonando a estos cuidados. Pero si yo entiendo que el problema es hoy y que lo voy a resolver hoy, pues termino por no resolver absolutamente nada, como no ha pasado en estos 30 años que llevamos, ¿no? O sea, entender la temporalidad de los problemas y asumir las causas más profundas de ellos, creo que también es una herramienta que nos brinda la bioética global. Muchas gracias. Tenemos un comentario en los participantes. Dice, hoy en día la ONU busca reducir el consumo de carne y con ello abatir la cultura invasiva de alimento para ganado, mismo que aporta grandes cantidades de metano, además de la erosión del suelo. La tierra se usaría entonces más bien para alimento para seres humanos. ¿Tienen algún comentario al respecto? Doctor Santinelli, quizá este comentario va mucho más dirigido hacia su área, si pudiera ampliarnos su perspectiva. Sí, por supuesto. Una vaca al día genera alrededor de 100 litros de metano. Y como bien comenta que nos hace la pregunta, también requiere una serie de hectáreas para la producción de alimento, para poderla sostener, para poderla alimentar. Sin embargo, por otro lado, y ahí creo que el doctor Chávez nos podría puntualizar, los seres humanos seguimos requiriendo de proteína animal. Ya también él comentó que nuestra dieta debe de ser más verde. Entonces, creo que ahí ya él nos adelantó la respuesta. Tendremos que disminuir el consumo de carne, probablemente no eliminarlo, o tener otras opciones de consumo de carne, como son aves, peces, y sí aumentar esta dieta verde, que le va a dar un descanso al planeta, pero como él nos decía, también al estrés que nosotros generamos. Y referente a esto, también nos hacen otro comentario sobre la relevancia de la divulgación, invitando a las personas a generar conciencia, y nos ponen este ejemplo como lo fue el uso de las bolsas de plástico, que ya está quedando en el olvido. Incluso hacen referencia al estilo de vida que tenemos o que tienen muchas personas, de comprar mucha más ropa, zapatos o bolsas, haciendo específico la referencia hacia las mujeres probablemente,
de tener más artículos de los que en realidad se necesitan y cómo esto pudiera también ser un efecto contaminante. Sí, coincido en el comentario. Esta visión consumista, ¿no? Incluso de la obsolescencia creada y la obsolescencia percibida, que surge con mucho más fuerza después del evento del 11 de septiembre, debemos de pararla, debemos de disminuirla. La campaña hoy en día de los jeans Levi's, nos dicen, pues un jeans te puede durar prácticamente toda la vida, siempre y cuando no engordes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que avanzar en esos temas y recordar que la ropa también nos hace ver bien y sentir bien, pero el principal objetivo es cubrirnos de la intemperie y debemos de poner eso en la prioridad de cómo vamos a mantener el guardarropa. Albert Einstein tenía los mismos estilos de saco, de pantalón y de zapatos para no tener que perder tiempo en la mañana de cómo se iba a combinar en el día. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ustedes como expertos en el tema, desde cada una de las disciplinas, ¿qué nos dirían? ¿Cuánto tiempo nos queda para revertir el problema de cambio climático y por dónde deberíamos empezar? Dice esta persona, que es un problema cultural y de mucha corrupción, pero ¿qué deberíamos de hacer como mexicanos individuales y por dónde comenzamos? Si nos pudieran comentar primero Miguel Ángel, después Marieli y al final Enrique, por favor, sobre este tema. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, Erika? Era de... Sí, lo que dice es que como expertos en la disciplina, ¿cuánto tiempo considera cada uno de ustedes que nos queda para revertir el cambio climático? Porque hay cuestiones culturales, políticas, incluso de corrupción que están vinculadas y no podemos depender exclusivamente del otro, sino que tenemos que hacer cosas como individuos. Sí, creo que es una pregunta muy difícil porque nos tenemos que poner todos de acuerdo. Es decir, la agenda climática es dependiente de cómo nos comportemos, pero no en el momento que paremos, la agenda climática se detiene. Es decir, hablando de los clorofluorocarbonos, que también es un gas de efecto invernadero, tardan 10 años a subir a la estratosfera. Entonces, lo que liberemos hoy, pues tarda 10 años en estar ya en el sitio donde empieza a afectar, en este caso a la capa de ozono, y la molécula de CO2 en la atmósfera tarda alrededor de 100 años en estabilizarse. Y la forma de extraerla, o la mejor forma que tenemos hoy en día para extraerla, es la forma natural a través de la fotosíntesis, o sea, antes de la existencia de los seres humanos. Eso nos va a ayudar, pero ¿cuánto tiempo nos queda? Más bien, tenemos que empezar a actuar desde ayer. La doctora Marieli hablaba de más de 30 años. La primera reunión donde empezamos a hablar de las complicaciones ambientales fue en 1972, en la Conferencia del Medio Humano. Es decir, llevamos más de 50 años y no podemos hacer un golpe de timón, una vuelta de 180 grados para buscar un futuro mejor. Me parece que la alarma ya sonó y es tiempo de cambiar. Muchas gracias. Doctora de los Ríos, quisiera complementar esta respuesta desde la bioética. Sí, pues muchas gracias. Yo una vez le escuché al doctor Miguel Ángel que ya no hay tiempo de revertir, que lo único que podemos hacer es mitigar. Y ese día que lo escuché me asustó, pero al día siguiente me puse en marcha y empecé a implementar este tipo de acciones pequeñitas, chiquitas, que creemos a veces intrascendentales, pero que poco a poco le van abonando a esta mitigación de los efectos por el cambio climático. Pero sí hay un punto importante que yo creo que desde la bioética global se puede empezar a plantear, bueno, y no desde la bioética global, o sea, más bien creo que debería de ser una iniciativa transdisciplinaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria, que es generar acciones globales conjuntas, que es lo que Miguel Ángel decía hace rato, ¿no? Eso nos está faltando y quedó muy en evidencia en esta pandemia el cómo
cómo no estamos siendo solidarios unos con unos países, con otros, pero tampoco el cómo no nos estamos logrando poner de acuerdo y dejando de lado un poco los intereses personales o los intereses individuales para buscar esto que ha quedado desdibujado en las agendas nacionales e internacionales hoy por hoy, pero que nuevamente la bioética global lo vuelve a poner sobre la mesa de discusión, que es esta idea fundamental del bien común. Ese creo que es un desafío importante, redefinir lo que es el bien común y redefinir lo que es la solidaridad global. Entonces, esta acción global urgente, creo que es fundamental que generemos estrategias, mecanismos, organismos que puedan actuar conjuntamente y que todos vayamos en la misma línea, porque lo que ha pasado es que cada quien está haciendo lo que quiere o lo que le conviene, y la bioética global es a lo que nos invitaría. Gracias. Tuvimos un problema con la conexión de la doctora Benítez, pero bueno, le damos la palabra también al doctor Enrique Chávez para que pueda complementar esta pregunta. Gracias, doctora de los Ríos. Yo creo que todo lo que dijeron es sumamente necesario, esencial, útil, ¿no? Cuando yo revisé este tema ya hace algún tiempo pensaba, el calentamiento global se debe a la contaminación ambiental, ¿no? Si controlamos la contaminación ambiental, cuando la parte humana, yo creo que mucho se va a ganar porque ya la naturaleza misma pues tiene sus propios generadores de contaminación, ¿no? Pero yo creo que la respuesta está en que el ser humano debería volver a ser parte de la naturaleza y no ser el amo de la naturaleza. Ese yo siento que es el elemento fundamental. Nos quitaría este egoísmo de especie, ¿no? Y nos haría entrar en comunidad con la naturaleza. No me refiero a animales en especial y en específico, pero yo siento que eso es una de las cosas, ¿no? Y a nivel muy personal, a mí me crearon con esta idea todavía de planta un árbol, escribe un libro y ten un hijo, ¿no? Haciendo referencia a la trascendencia que uno tiene en diferentes ámbitos. Y obviamente el plantar un árbol era uno de los elementos que uno podría encontrar sin mucho sentido en aquella época, ¿no? En donde no había estos problemas de contaminación ambiental, pero que realmente habla de que uno tiene un compromiso con la naturaleza, ¿no? Con los aspectos ecológicos, con los aspectos individuales, con la parte psicológica, con la parte física, ¿no? Con cosas que finalmente, y nos lo demostró ahora la pandemia, yo en la pandemia aprendí dos cosas, que nosotros podemos ver nuestro final de manera inesperada, sin siquiera saberlo, ¿no? Y lo otro, que uno no gasta en cosas inútiles, ¿no? Uno se la pasa en su casa tan tranquilo y sin gastar. Entonces, todos esos elementos, esta parafernalia cultural que nos rodea, pues nos mete dentro de esta situación y nos vuelve inconscientes de las cosas que son más trascendentes en la vida. Y lo más trascendente en la vida es vivirla y sobrevivir, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los elementos que nos tiene que guiar ahora, la supervivencia, fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias. En los últimos años hemos tenido algún avance. Podemos indicar que sí hemos tenido avances en cuestiones de combatir el cambio climático, porque nos hacen la reflexión que generalmente las intervenciones que tenemos, evidentemente no en este conversatorio, sino en general, cuando participamos como panelistas o en algún conversatorio, en algún webinar o conferencia, hacemos mucho énfasis en la parte negativa, pero no hablamos de los avances que hemos tenido. Doctor Miguel Ángel Santinelli, ¿usted podría indicar que hay algún avance o hemos tenido avances en el cambio, en el combate al cambio climático en los últimos años, por ejemplo, en los últimos 5 años? Sí, sin duda. Si no hubiéramos tenido la creación por parte de la Organización Mundial Meteorológica y el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo del panel intergubernamental del cambio climático, estaríamos en problemas gravísimos. Esto se fundó en 1988. De ahí, en 1992, se firma la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. De ahí, en 1997, se firma el Protocolo de Kioto, que entra en vigor en el 2005. En el 2015 firmamos el Acuerdo de París, dicho sea de paso, en el marco de la recién publicación de Laudato Si del Papa Francisco, y desde 1992 todos los años tenemos
conferencias de las partes, es decir, las COPs, que se celebran tradicionalmente a finales de año. Si no hubiera habido todas estas acciones, sería algo sin precedentes. En México publicamos en el 2012 la Ley General de Cambio Climático y somos de los pocos países en vías de desarrollo, o como se entiende desde la visión de cambio climático, no anexo 1, que por fuerza de ley le damos seguimiento a este tema. Me apena mucho decir que hoy en día el instituto que le da seguimiento a esto, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el gobierno federal ha decidido desmantelar, no es prioridad. Me parece gravísima, me parece totalmente fuera de sustento esta decisión, y bueno, pues tendremos que ver en otros momentos con otros gobiernos cómo retomamos este camino que hemos avanzado muy bien. Y lo mismo en la era de Trump, cuando Trump se sale del Acuerdo de París y se convierte en un negador del cambio climático, los estados le dicen, nosotros sí estamos dentro. Es decir, Chicago y otros estados de Illinois y otros estados de la Unión Americana deciden, California, por supuesto, Nueva York, deciden continuar en el Acuerdo de París. Entonces, por supuesto que sí se han hecho cosas. Muchos países hoy en día son 100% con base en energías renovables. Por economías de escala, los paneles solares cada vez son más baratos, también la infraestructura para los generadores de energía eólica. También hoy en día ya tenemos plantas mini hídricas, es decir, no tenemos que hacer la gran presa, sino que podemos poner estas plantas en ríos que incluso pueden ser intermitentes, es decir, no constantes, y en la época de lluvia aprovechar esta bajada de agua y con eso generar energía eléctrica. Creo que se ha avanzado mucho, pero necesitamos sin duda mucho más. Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Pasamos a las conclusiones. Continuamos con usted, doctor Santinelli. ¿Qué nos podría dar como conclusión desde la perspectiva de responsabilidad social sobre el cambio climático? Bueno, sin duda agradecer la iniciativa, agradecer a mis compañeros sus comentarios, y tu moderación no ha tenido desperdicio. Me quedo muy satisfecho de poder compartir estas ideas y de haber hecho un crisol de todos estos pensamientos. Yo creo que pues hay que seguir adelante, hay que tener mucha fe, hay que ser muy creativos, muy innovadores. Ya nos compartía su experiencia personal la doctora de los Ríos, de cómo de repente llega este llamado de conciencia y uno empieza a hacer cosas. Espero que eso nos llegue a todos los seres humanos, a todos los gobiernos, a todas las empresas, a todas las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que sí se puede, la educación cambia vidas, por eso he decidido dedicar mi vida a la educación. Si no, seguramente ya estaría en un Uber o en alguna otra actividad, pero me siento muy satisfecho de haber participado. Animo a todos a que nos sigamos documentando, nos sigamos avanzando en esta gran cruzada, y pues también hacer un llamado de que existe la formación profesional en estos temas. A veces pues sí hay que ponerle mucho entusiasmo, ¿no? Pero también necesitamos documentos, estrategias, formas de cómo avanzar. Entonces invitarlos a pues poder asistir a este tipo de webinars, pero también a las conferencias, pero también a los cursos, a los diplomados que se presentan y que sin duda permiten una redirección del enfoque de nuestras vidas, y pues sigamos tratando de ser felices y sigamos tratando de disfrutar este mundo feliz que además Dios nos puso aquí para cuidar el jardín del Edén, y creo que necesitamos regresar al camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora de los Ríos, ¿qué concluía usted respecto a la perspectiva de la bioética, de la crisis ambiental y sus efectos en la salud mental, sobre todo si nos vamos hacia el bien global, que es algo que nos pidió una persona en último momento? ¿Cómo podría definir usted un bien global y cómo sería su conclusión de la participación? Sí, muchas gracias.
A ver, yo creo que incluso ahí yo no sería la más indicada para responder sobre el bien global, porque también la Facultad de Responsabilidad Social justamente tiene un seminario de deudas sociales en donde esta cuestión sobre el bien común o los bienes comunes también se están discutiendo. Ahí ya el doctor Santinelli podrá darles más información al respecto, pero me parece que es muy importante. Yo sí creo personalmente que no es un único bien global o bien común, sino que sí es necesario hablar de muchos bienes comunes, y esto tiene que ver con una visión de estar eso, ¿no? De habitar el mismo lugar, de coexistir en todos los planetas. No estoy diciendo que hay que eliminar las fronteras para encontrar los bienes comunes, pero sí creo que hay que a veces desdibujarlas un poquito para podernos entender como humanos, como personas, y tender este puente también entre lo mío y lo del otro, lo propio y lo común. Y a partir de ahí, entonces, creo, número uno, que es indispensable hablar en plural de bienes, y dos, esta parte de global, esta transición de lo común a lo global, creo que aporta la posibilidad de asumir no una sola identidad, sino muchas identidades dentro de un mismo espacio compartido, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que manera de conclusión, yo igualmente creo profundamente en la educación, y a mí me da, ahora que preguntaban sobre signos de mejoría o no, yo creo que el hecho de que las generaciones actuales ya estén tomando estos temas más comprometidamente y ya estén implementando acciones en sus familias, en sus grupos de trabajo, en sus universidades, con sus compañeros, para hacerse cargo de un problema, la verdad que además les hemos generado las otras generaciones, o sea, justo a los que ya vamos un poquito como de salida de estos problemas o no nos importaron tanto en su momento, pues somos los que les estamos heredando esto a las generaciones futuras, y el verlos a ellos tan comprometidos creo que ya es un avance, y creo que en ese sentido esta educación formal de la que hablaba el doctor Santinelli ha sido crucial. Y la última conclusión o el comentario que yo quisiera dejar también para reflexionar es que si con la pandemia no nos quedó claro que lo que pasa en un extremo del planeta termina repercutiendo en el otro, si con la pandemia no nos quedó claro que el hecho de que yo me cuide también es un acto de cuidado comunitario, entonces pues de veras la pandemia la pasamos de noche, ¿no? Y que pasa lo mismo con el cambio climático. No es un problema de unos, aunque en algunos se ve más específicamente, no es un problema de unos países o de unas regiones del planeta, aunque ahí se haga más evidente sus efectos. Es un problema que nos está afectando a todos. Y si yo no me siento íntimamente conectado con el entorno y con los otros, creo que entonces no hay ninguna posibilidad ni siquiera para seguir hablando de estos temas, ¿no? Creo que todo parte de ahí, y lo dice clarísimo, y ya con esto acabo, el Papa Francisco en Laudato Si, de inicio a fin y en todas las páginas aparece la palabra interconexión de realidades, ¿no? Esa es la parte fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Chávez, ¿cuál sería su conclusión? Bueno, yo creo que la conclusión es muy obvia. El problema del cambio climático y en especial de la contaminación ambiental repercute en la salud mental a todas las edades, ¿no? Desde antes del nacimiento hasta el extremo de la vida en la senectud, sin duda. Entonces, la conclusión muy obvia es que se necesita considerar este cambio climático y a la contaminación ambiental en especial dentro de los programas de prevención y tratamiento de los pacientes con enfermedades mentales, y como un elemento que debe considerarse para mantener a la salud mental. Muchas gracias. Pues este conversatorio nos permitió comprender de una mucho mejor manera que la crisis ambiental nos plantea riesgos muy importantes para la salud física, pero también para la salud mental de las personas, que desafía su bienestar y alerta también sobre la finitud que tenemos cada vez más cerca de los recursos naturales. La vida del planeta, como se ha mencionado desde diferentes perspectivas y en diferentes momentos, está en peligro, y nosotros de alguna manera también lo estamos. Generar un cambio significativo requiere de los esfuerzos conjuntos de instancias gubernamentales, de organismos públicos y privados, y de la colaboración de todos nosotros como individuos. Muchas gracias a los doctores Santinelli
de Los Ríos y Chávez por su participación en este interesante conversatorio, que esperamos haya sido del agrado y la utilidad de todos ustedes. Con esto concluimos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.